Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque les tengo una lista imperdible para todos los amantes de las series cortitas y adictivas, especialmente si les gusta el drama turco. Sé que a veces es difícil comprometerse con una serie de 50 episodios, con intrincadas tramas que se extienden por temporadas, requiriendo una inversión de tiempo considerable. La vida moderna con sus exigencias laborales, responsabilidades familiares y un constante bombardeo de información, a menudo deja poco espacio para sumergirse en narrativas tan extensas. Así que preparé una selección de mini dramas turcos que son perfectos para maratonear en un fin de semana o para disfrutar en esos ratitos libres que tenemos durante la semana, esos pequeños respiros que nos permiten desconectar y disfrutar de un buen relato. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas más cortas, esas joyas ocultas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Estas series, con su concisión y ritmo acelerado, ofrecen una experiencia visual intensa y gratificante. Prepárense para conocer historias de amor apasionadas, intrigas familiares que te mantendrán al borde del asiento, misterios sorprendentes que desafían la lógica y mucho más. Estas miniseries, al estar comprimidas en menos episodios, se ven obligadas a ir al grano, desarrollando personajes complejos y tramas intrincadas en un tiempo récord. Esto resulta en una experiencia de visualización mucho más dinámica y absorbente. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con las mejores recomendaciones de series y películas. Y ahora sí, vamos a empezar con esta lista de mini dramas turcos que los van a enganchar. La primera serie que quiero recomendarles se llama Immortals. Esta miniserie de vampiros, o mejor dicho, inmortales, te atrapa desde el principio. La historia gira en torno a Mia, una joven interpretada magistralmente por el Zinsangu, cuyo personaje irradia fuerza y vulnerabilidad en igual medida. Mia busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la convirtió en inmortal y, en el proceso, asesinó brutalmente a su familia. La serie no se limita a explorar la sed de venganza de Mia, sino que también profundiza en su lucha por mantener su humanidad en un mundo de oscuridad y sed de sangre. Immortals es una serie llena de acción, romance prohibido y efectos especiales que, aunque no son de Hollywood, cumplen su función para crear una atmósfera oscura y misteriosa que te transporta a un mundo donde la noche es eterna y los secretos acechan en cada esquina. Con tan solo 8 episodios de unos 40 minutos cada uno, Immortals es perfecta para un maratón de fin de semana. La trama es bastante original, alejándose de los clichés tradicionales de las historias de vampiros y ofreciendo una perspectiva fresca y moderna. Los personajes son muy carismáticos, especialmente Mia, pero también los personajes secundarios como Dmitri, el antagonista, que es un villano complejo y fascinante cuyas motivaciones van más allá de la simple maldad. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, una mezcla de misticismo oriental y drama europeo, definitivamente tienen que ver esta serie. La siguiente en la lista es Ethos. Esta es una serie un poco diferente, más introspectiva y que invita a la reflexión profunda. Ethos nos presenta la vida de varias personas de diferentes orígenes y clases sociales en Estambul, cuyas vidas se cruzan gracias a una psicóloga, Peri, que lucha con sus propios demonios internos. A través de las sesiones de terapia, vamos conociendo sus miedos más profundos, sus sueños más anhelados, sus prejuicios arraigados y sus luchas internas contra la sociedad y consigo mismos. La serie explora temas como la identidad en un mundo globalizado, la influencia de la religión en la vida moderna, la complejidad de la política y las diferencias culturales en la sociedad turca contemporánea. Ethos es una serie muy bien escrita, con diálogos inteligentes y personajes complejos que te invitan a la empatía. Las actuaciones son impecables, con un elenco que logra transmitir la profundidad emocional de sus personajes de manera convincente. La dirección es muy cuidada, con una estética visual que refleja la diversidad y el dinamismo de Estambul. Aunque es un poco más lenta que otras series de esta lista, les aseguro que vale la pena verla por su profundidad y su capacidad para hacernos reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Tiene 8 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Ethos no es solo una serie, es una experiencia transformadora que te dejará pensando mucho después de que hayan terminado los créditos. Ahora pasamos a una serie un poco más ligera y romántica, llamada Seyyar. Esta es una webserie muy cortita con episodios de apenas 10 minutos, pero que te roba el corazón desde el primer momento.
La historia gira en torno a un joven que vende comida callejera en Estambul, ofreciendo deliciosos y auténticos sabores locales a los transeúntes, y una chica que trabaja en una librería, un refugio de sabiduría y calma en medio del bullicio de la ciudad. Se conocen por casualidad, un encuentro fortuito entre la comida y la literatura, y empiezan una relación muy bonita y natural. Seyar es una serie muy fresca y original, con un guión inteligente que captura la esencia de la vida urbana y las pequeñas alegrías que encontramos en ella. Las actuaciones son muy creíbles, con una química palpable entre los protagonistas que te hace creer en su amor. Es perfecta para ver en esos ratitos libres que tenemos durante el día y para recordarnos que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, en una conversación casual en la calle, en una sonrisa compartida, en un gesto de amabilidad. Es una joyita que encontrarán fácilmente en YouTube y les sacará una sonrisa. Seyar es un recordatorio de que la belleza se encuentra en las cosas simples y que el amor puede florecer incluso en los entornos más inesperados. En cuarto lugar, tenemos Persona. Esta miniserie es un thriller psicológico con tintes de drama que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano, decide utilizar su enfermedad como excusa para cometer un asesinato que planeó durante años, una venganza largamente esperada contra aquellos que le hicieron daño en el pasado. Sin embargo, un joven policía llamada Nebra Elmas, una mujer fuerte y decidida que lucha contra la misoginia en su trabajo, se obsesiona con el caso y empieza a investigar a Aga. A medida que avanza la investigación, Nebra descubre secretos oscuros sobre el pasado de Aga y sobre su propia familia, desenterrando verdades incómodas que la obligan a cuestionar todo lo que creía saber. Persona es una serie muy bien escrita, con un ritmo trepidante y unas actuaciones espectaculares, especialmente la de Alok Virginer, quien ganó un premio Emmy por su interpretación de Aga. Su actuación es magistral, transmitiendo la fragilidad de la memoria y la determinación implacable de un hombre consumido por la venganza. Si les gustan los thrillers psicológicos con giros inesperados, que te hacen dudar de la moralidad de los personajes y cuestionar los límites de la justicia, definitivamente tienen que ver esta serie. Tiene 12 episodios de alrededor de 45 minutos. Cambiando un poco de género, ahora les recomiendo Bozkır. Esta serie es un drama policial ambientado en una pequeña ciudad de Turquía, un lugar remoto y aislado donde la ley parece tener poco poder. Un joven policía llamado Seyfi, un idealista que busca hacer lo correcto, y un experimentado detective llamado Abbas, un hombre cansado y cínico que ha visto lo peor de la humanidad, se unen para investigar el asesinato de un niño. A medida que avanzan en la investigación, Seyfi y Abbas descubren una red de corrupción y secretos oscuros que involucran a personas influyentes de la ciudad, revelando una trama de poder y ambición que llega hasta los más altos niveles. Bozkır es una serie muy bien ambientada, con una fotografía impresionante que captura la belleza agreste y la soledad del paisaje. Las actuaciones son muy sólidas, con una química creíble entre los protagonistas que refleja la complejidad de su relación. La trama es muy interesante y te mantiene enganchado hasta el final, con giros inesperados y un final que te dejará pensando. Es una serie que te muestra una Turquía diferente, alejada de las grandes ciudades y con una cultura propia muy marcada. Tiene 10 episodios de aproximadamente 45 minutos. Otra opción muy interesante es Aleph. Esta serie es un thriller sobrenatural que combina elementos del folclore turco, antiguas leyendas y creencias populares, con la investigación policial moderna. Dos detectives, uno joven y escéptico que se basa en la lógica y la razón, y otro más experimentado y creyente en lo inexplicable, deben resolver una serie de asesinatos rituales que están ocurriendo en Estambul, cada uno más macabro que el anterior. A medida que avanzan en la investigación, los detectives descubren una antigua secta que está detrás de los asesinatos y que está relacionada con secretos oscuros del pasado de la ciudad, una historia de sangre y sacrificio que se remonta a siglos atrás. Aleph es una serie muy original y bien producida, con efectos especiales impresionantes que dan vida a las criaturas del folclore turco. La banda sonora es muy atmosférica, creando una sensación de misterio y tensión constante. Si les gustan las historias de misterio con un toque sobrenatural, que te hacen cuestionar la realidad y creer en lo imposible, definitivamente tienen que ver esta serie. Tiene 8 episodios de 45 minutos aproximadamente. Ahora, si buscan algo más ligero y juvenil, les recomiendo Ask 101. Esta serie es un drama adolescente que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio, un destino que les arruinaría la vida.
Para lograrlo, deciden unir a su profesora favorita, una mujer inspiradora que cree en su potencial, con el entrenador de baloncesto, un hombre solitario que necesita un poco de amor en su vida, ya que saben que si se enamoran, la profesora se quedará en el colegio y los ayudará a evitar la expulsión. Ask 101 es una serie muy entretenida y divertida, con personajes carismáticos y una trama llena de momentos emotivos y románticos. La serie también aborda temas importantes como la amistad incondicional, el primer amor, la búsqueda de la identidad y la búsqueda del propio camino en la vida. Tiene 2 temporadas, cada una con 8 episodios de alrededor de 40 minutos. Ask 101 es una serie que te hará reír, llorar y recordar tus propios años de adolescencia. La 8ª recomendación es Sassy Jet. Esta es una serie dramática de misterio que sigue la vida de Aga Bellolu, un jubilado de 65 años al que le diagnostican Alzheimer de inicio temprano, una enfermedad cruel que le robará sus recuerdos y su identidad. Al darse cuenta de que pronto perderá todos sus recuerdos, Aga decide aprovechar el tiempo que le queda para hacer justicia por los crímenes del pasado que nunca pudo resolver, crímenes que quedaron impunes y que lo atormentan hasta el día de hoy. La serie sigue a Aga mientras planea y ejecuta sus venganzas, utilizando su enfermedad como una coartada perfecta. Al mismo tiempo, una joven inspectora de policía llamada Nebra se encuentra investigando una serie de asesinatos que parecen estar conectados, sin saber que está a punto de descubrir una verdad aterradora. Sassy Jet es una serie cautivadora que explora temas como la moralidad en un mundo corrupto, la búsqueda de la justicia, la fragilidad de la memoria y la redención personal. La actuación de Alok Bilginer como Aga es absolutamente brillante y le valió un premio Emmy Internacional como mejor actor. Cuenta con 12 episodios de aproximadamente 60 minutos. En 9º lugar, tenemos Yasamayanlar. Esta serie turca de vampiros ofrece una perspectiva única sobre el género. Mia, una joven convertida en vampiro, busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó, condenándola a una existencia de oscuridad y sed de sangre. Ambientada en la vibrante ciudad de Estambul, Yasamayanlar combina acción trepidante, romance prohibido y elementos sobrenaturales en una historia intrigante que te mantendrá al borde del asiento. A diferencia de otras series de vampiros, Yasamayanlar se sumerge en la mitología y las tradiciones turcas, añadiendo una capa cultural fascinante a la narrativa y ofreciendo una visión fresca y original del género. Si te gustan las historias de vampiros con un toque original y emocionante, que te hacen cuestionar la moralidad y la naturaleza de la inmortalidad, definitivamente debes darle una oportunidad a esta serie. Tiene 8 episodios de alrededor de 45 minutos. Finalmente, para cerrar esta lista, les quiero recomendar Fi. Aunque es un poco más larga que las demás, vale totalmente la pena la inversión de tiempo. Esta serie es un drama psicológico con toques de thriller que te atrapa desde el primer momento. La historia gira en torno a Can Mañay, un famoso psicólogo y presentador de televisión, un hombre carismático y manipulador que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru, una artista talentosa y ambiciosa que sueña con alcanzar la fama. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso manipular y destruir a las personas que se interponen en su camino, revelando su lado oscuro y despiadado. Fi es una serie muy audaz y provocadora, con escenas explícitas y temas controvertidos que te harán reflexionar sobre la naturaleza del amor, el poder y la obsesión. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine Sarkaya como Duru y la de Mehmet Gunsur como Can, quienes logran transmitir la complejidad de sus personajes de manera convincente. Si les gustan las series que te hacen pensar y te sorprenden a cada momento, que te dejan con la boca abierta y te obligan a cuestionar tus propios valores, no se pueden perder Fi. Tiene 2 temporadas, cada una con 12 episodios de aproximadamente 60 minutos. Y ahí lo tienen, mi lista de 10 mini-dramas turcos súper adictivos que pueden maratonear en sus ratos libres. Espero que hayan encontrado algo que les guste y que disfruten mucho viendo estas series. Recuerden que todas las opiniones son subjetivas y lo que a mí me gusta, puede que a ustedes no les guste tanto, pero creo que esta lista tiene opciones para todos los gustos, desde vampiros y misterios hasta dramas psicológicos y romances juveniles. Hemos recorrido un mundo de vampiros sedientos de venganza, misterios psicológicos que desafían la mente, romances juveniles que te roban el corazón y dramas policiales que te muestran una Turquía oculta, todo condensado en formatos breves pero intensos. Desde Immortals hasta Fi, estas series demuestran que no se necesita una larga duración para contar una historia impactante y cautivadora. La clave está en la concisión, la intensidad emocional y la calidad de la narrativa.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado esta selección de mini dramas turcos. No olviden que lo más importante es encontrar series que les entretengan, les hagan reflexionar y les permitan disfrutar de un buen rato. Ahora me encantaría saber cuáles son sus mini dramas turcos favoritos. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Cuáles me recomendarían ustedes? Déjenme sus comentarios abajo y así podemos compartir nuestras recomendaciones entre todos. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximas recomendaciones de series y películas. Hasta la próxima. Disfruten mucho de sus maratones de series.